Está aquí en la 103.1, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, aquí en Los Toldos, donde obviamente la realidad nos empuja a tener y a buscar valores que nos den referencia de situaciones como, por ejemplo, la manera en la que en el año pandémico se han ido los números por las nubes, el bolsillo cada vez está más flaco, el sueldo cada vez rinde menos, y para eso nos conectamos con Héctor Polino, creador de Consumidores Libres. Héctor, ¿me escucha? Aquí lo saluda en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Luis Coria. ¿Cómo le va? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, gracias por atendernos, Héctor. Y bueno, venimos demoraditos, venimos atrasados, le agradezco la gentileza de atendernos igual, y obviamente hay un montón de inquietudes al respecto del mundo de los consumidores. Ustedes que trabajan desde el año 92 al respecto y que han logrado mucho, ¿de qué manera se les ve el panorama, el mapa en relación a los consumidores en este año pandémico que ha pasado y en este 2021 que ya tenemos recorriendo los primeros días? Bueno, vemos el tema de los consumidores con preocupación desde el punto de vista de los fuertes aumentos que se están produciendo en los productos de la canasta básica de alimentos. Ahora comienzan las clases y fuertes aumentos en los artículos escolares. Cuando uno va a la farmacia, fuertes aumentos en el precio de los medicamentos. Y todo esto se da en un contexto donde están congeladas las tarifas del gas natural, de la energía eléctrica, del agua potable, en un momento donde está vigente no solo el programa de precios cuidados, sino que además el gobierno nacional puso en funcionamiento el denominado programa de precios máximos, que comenzó a regir el 20 de marzo del año pasado, con precios de referencia al 6 de marzo del año 2020. Solamente se autorizaron en el año 2 aumentos, uno a partir del 1 de agosto y otro a partir del 1 de octubre, aumentos que oscilaron entre el 2 y el 5%, y no obstante todas esas circunstancias, no obstante la caída en el nivel de trabajo, el cierre de tantas pequeñas y medianas empresas, las dificultades que tiene todo el mundo del trabajo, y no obstante todas esas circunstancias, los precios no han dejado de aumentar. Entonces, eso es lo que me preocupa y mucho. Claro. En un país, por supuesto, donde el proceso inflacionario no comenzó ahora, no comenzó con el actual gobierno, Sí. Desde hace varios años ya la Argentina conquistó y consolidó el tercer lugar en el mundo por el índice inflacionario que tiene, solamente superado por 2 países. Quiere decir que este es un problema que tiene muchos años de vigencia y que se va agudizando con el transcurso del tiempo, con el transcurso de los días. Claro. Ha aumentado la pobreza en la República Argentina. Hoy 1 de cada 2 argentinos es pobre en uno de los países que produce y exporta alimentos para más de 400 millones de personas en el mundo. Hoy hay muchísimos argentinos que no tienen dinero para comprar la carne vacuna, que no tienen dinero para comprar las frutas y verduras. Esta es una enorme contradicción que sucede, reitero, en uno de los países que los grandes exportadores de productos de la canasta de alimentos, en un país donde 10 años atrás se consumía promedio por persona y por año 75 kilos de carne vacuna. Hoy se consume menos de 50 kilos de carne vacuna promedio
por persona y por año. Ha disminuido en 25 kilos promedio por persona y por año el consumo de carne vacuna. Aumentó en cambio el consumo de polentas y harinas. Aumentó en consecuencia el sobrepeso y la obesidad en un sector importante de la población de nuestro país. Estas cuestiones son las que realmente preocupan, ¿no? Como consecuencia de este desenfrenado aumentos de precios que llevan a cargo fundamentalmente los grandes grupos del poder económico, claro, las grandes empresas, que incluso en su inmensa mayoría son de capital extranjero. Sí, a ver, sabemos que el que pierde, al que le rinde menos el bolsillo es al consumidor, Héctor. Ahora, usted bien da en la tecla de quiénes son los grandes ganadores de todas estas movidas, con este gobierno, con el otro, o en pandemia inclusive. Las grandes empresas incluso con capitales transnacionales. En el medio no se puede de ninguna forma, frenar esos aumentos. No hay un poder real que ha dado la ciudadanía para los gobiernos, no hay ninguna manera de equilibrar eso, y siempre uno es el que primero tira del ovillo, y a partir de eso se viene todo por efecto dominó los aumentos. Si hubiera voluntad política, por supuesto que se puede frenar estos desmedidos y abusivos aumentos de precios. Hoy hay en la Argentina una cultura inflacionaria. Se aumentan los precios por las dudas. Se ha dolarizado prácticamente la economía. ¿Se especula? Eso es un verdadero desatino, porque los salarios de los trabajadores no se perciben en dólares. Los haberes de los jubilados y pensionados no se perciben en dólares. En todo caso, la variación del tipo de cambio tendría que incidir en aquellos productos importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no en el 100% del precio del producto. Además, el importador paga el dólar al valor oficial, luego trata de colocar el producto al valor del dólar blue, con lo cual obtiene una ganancia extra muy grande. Entonces, hace falta voluntad política para hacer cumplir las normas legales vigentes que protegen los derechos de los consumidores, y aquellos que lo incumplen hay que aplicarles las sanciones que establecen las propias normas legales vigentes. Y eso lamentablemente no se hace, y de ahí este desbarajuste en los precios. ¿Cómo es posible que la Argentina, el 50% de la carne que se produce en la Argentina, el 50% se exporta, y luego se quiera vender el kilo de asado en el mercado interno al valor internacional? Como si el trabajador estuviera percibiendo el salario que percibe el consumidor de Alemania, de los Estados Unidos de Norteamérica, de Rusia, de Israel, de los Países Bajos. Es un absurdo lo que está sucediendo. El gobierno tiene que tomar medidas que desacoplen los precios en el mercado interno de los precios internacionales. Pero hubo algunas medidas, interpretado como la de avanzar sobre Vicentín, súper endeudada, dejando un despelote en todos los productores de la región. Sin embargo, también ahí no pudo avanzar demasiado más, y eso podía ayudar a equilibrar un poco los números. Y por supuesto, una empresa muy importante que pudo haber contribuido a frenar
estos desmedidos aumentos de precios. Creo que el tema Vicentín no fue bien manejado por el gobierno. La intención era buena, desde mi punto de vista era correcta, pero creo que las medidas se tomaron de manera equivocada en la forma que se la instrumentaron, y bueno, y terminó con el resultado que todos conocemos, ¿no? Sí, claramente. Estamos hablando con Héctor Polino de Consumidores Libres. Seguramente han convivido con otras situaciones extremas, o esta es la que claramente, bueno, peor horizonte le encuentra después de tanto desbarajuste que hemos tenido. Digo, la crisis del 2001 fue una de las más grandes, cuando ni siquiera sabíamos para dónde ir. En un momento ustedes están desde 1992, más allá de su carrera como abogado y su compromiso, ¿no?, con los consumidores, incluso la hiperinflación, entendiéndola, ¿no?, que había pasado allá por fines de los 80, el haber tenido que en algún momento trabajar con moneda no existente, digo, movernos con patacones, con LECOP. ¿Este es el momento, entre otros, dentro del top de los momentos más críticos? Sí, claro, el momento de la hiperinflación fue uno de los momentos más difíciles de la vida económica y social de nuestro país. Por supuesto, no, en este momento no hemos llegado a esos límites, pero tenemos un proceso inflacionario muy importante. Vos fijate, de acuerdo a los datos del INDEC, la inflación del año 2020 fue del 36,1%, un número alto. Claro. Sin embargo, el precio de los productos de la canasta de alimentos tuvo un aumento de un 55%. Claro. Un aumento exageradamente alto. Claro. Y en lo que va del año 2021, esos aumentos continúan siendo muy altos, a pesar de todas las dificultades que vive el país. Claro. Entonces, hay que comenzar por aplicar las normas legales vigentes. Y una de las normas legales es la Ley de Defensa de la Competencia, que aprobó el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018, y que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020, y no se designaron los 5 miembros integrantes del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Desde hace 12 años que está vacante el cargo de defensor del pueblo de la nación. Claro. Tenemos el edificio, tenemos los empleados, está la infraestructura, y desde hace 12 años, a pesar de todos los candidatos que fueron propuestos por diversos partidos políticos, organizaciones sociales, personalidades de todo tipo, desde hace 12 años que el Congreso Nacional no designa al defensor del pueblo de la nación, una institución importantísima en la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores de nuestro país. Clarito. Ese es el problema de la Argentina. No se cumplen las normas legales vigentes. Claro, que ya existen. Héctor... Y entonces los grandes grupos económicos hacen y deshacen a su antojo. Totalmente. Claro. Se burlan de las normas legales que existen en el país. Totalmente. Obteniendo esos grandes grupos económicos ganancias escandalosas. Hoy 28 grandes empresas, todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esos 28 grandes grupos económicos. Totalmente. Sin embargo, no se lo hace. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, de las cuales 4
incluso son de capital extranjero, concentran aproximadamente el 65% de las ventas minoristas en el país. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado controlar a esas 5 grandes cadenas de supermercados. Claro. Sin embargo, no se lo hace. Sí. Clarísimo, clarísimo en el mensaje. Héctor, ¿y cómo se comprende el aumento del combustible cuando la relación como país generador del combustible, y nosotros ya aprovechábamos con un colega que nos daba los números, en relación al dólar, 1 centavo de dólar, por ejemplo, cuesta en países nórdicos 24 centavos de dólar, dicen por ejemplo en países como Estados Unidos, y la relación aquí en la Argentina es de 98 centavos de dólar el precio, para a partir de ahí empezar a venderlo. Digo, como costo, si somos también un país generador de combustible, ¿por qué la base misma, que dicen que influye cada vez que se mueven todos los precios, cuando se mueven, y este mes ha sucedido ya, y el mes pasado ha sucedido también, los precios del combustible se mueven, y en esa influencia, ¿cuál sería entonces la medida a llevar adelante? Que el precio de los combustibles tiene que estar en relación a las estructuras de costos. Buena parte del petróleo se extrae de las entrañas del suelo argentino. Claro. Buena parte del gas se extrae también de las entrañas del suelo argentino. Una parte solamente se importa. Pero no podemos tener referidos los precios en el mercado interno de los precios internacionales. Además, cuando el barril de petróleo llegó a costar unos años atrás $85 el barril, cada vez que aumentaba el valor del barril del petróleo en los mercados internacionales, aumentaba el precio de los combustibles en la República Argentina. Luego el precio del barril del petróleo, unos años atrás, fue cayendo y llegó a $30 el barril. En la República Argentina el precio de los combustibles no bajó 1 centavo. Luego, cuando de $30 volvió a subir a 33, a 35, a 40, 45 y siguió subiendo, cada vez que subía el valor del dólar en los mercados internacionales, volvía a subir el precio de los combustibles en la Argentina. Es decir, que cuando baja el valor del dólar con respecto a los combustibles, en la Argentina no baja 1 centavo. Ahora, cuando sube, inmediatamente también sube en el mercado interno. Sí. Ese es el problema de la República Argentina. Sí, hay una explicación que no sé si tiene argumentos, pero que claramente la toma de decisiones está hecha. Aquí somos un pueblo muy chico, aquí en Los Toldos, en la ciudad natal de Vita, en la provincia de Buenos Aires, 15.000 habitantes, en el distrito que hay 2 o 3 pueblos más, también no llegamos a 20.000, y los precios que se anuncian, con convenios con las grandes cadenas de supermercado y grandes cadenas de frigoríficos, en la carne, por ejemplo, aquí no llega, ni para la fiesta, los precios populares, ni tampoco en esta época que se han anunciado que bajarían a los costos previos a la fiesta. ¿Hay alguna manera también desde el distrito, desde el municipio, de que alguien plantee algo para que también esos beneficios que se anuncian a nivel nacional a pueblos como los nuestros lleguen? Tendría que ser, pero lo que pasa es que el acuerdo fue hecho con el frigorífico exportador ABC y otros 20 grandes frigoríficos exportadores, y el acuerdo que llegó el gobierno es que se va a vender en las bocas de expendio que tienen esos frigoríficos. Claro. No se va a vender en las carnicerías la carne, esos 10 cortes de carne vacuna, con los precios al mes de noviembre o diciembre del año
pasado. Pero no sería un derecho también para nosotros, digo, ¿no sería también un derecho como para otros? ¿No sería un derecho nuestro poder acceder a esos cortes también, más allá del convenio en el medio? Pero por supuesto, pero claro. El acuerdo que se llegó es, reitero, con las grandes cadenas de frigoríficos exportadores, y entonces se acordó que se va a vender 6.000 toneladas de carne vacuna por mes en 1.300 bocas en todo el país, que son las bocas que corresponden a estas grandes cadenas de frigoríficos. No se va a vender esos 10 cortes de carne vacuna con precios reducidos a los valores existentes, reitero, al mes de noviembre, diciembre del año pasado, con descuentos entre un 15 y un 30%. No se va a vender en todas las carnicerías. El acuerdo es en los locales de los frigoríficos exportadores, y solamente se va a vender los fines de semana, es decir, sábado y domingo, y los 3 primeros miércoles de cada mes. Hoy es el primer miércoles que acaba, que comenzó a regir este programa. Y además solamente se va a vender todos los días en el mercado central de Buenos Aires. Ajá. De modo que es una medida buena para los consumidores, pero muy limitada, muy acotada claro, a un sector de consumidores, porque se calcula que 6.000 toneladas de carne vacuna en el mes a esos precios solamente va a terminar abasteciendo a 1 millón de consumidores. 1 millón nada Pero más. en la República Argentina vivimos 44 millones de personas. Claro, 1 millón nada más serían los que podrían acceder por estos 1.300 bocas. Aproximadamente. Bueno. 1 millón de personas para adquirir en el mes 6.000 toneladas a esos precios. Qué bárbaro. Bueno, quedamos entonces fuera. Hoy estamos exceptuados de alguna manera de estos beneficios que obviamente nos gustaría en algún otro momento, Héctor, poder profundizar, ya que contamos con su experiencia. Agendamos su número y si nos permite en cualquier otro momento nos gustaría volver a consultar, ya que tiene voz autorizada con el grupo que colabora y trabaja con usted, para hablar de la realidad con la que hoy los consumidores tienen que convivir, si le parece. Sí, cómo no, con mucho gusto, llámame, cómo no. Le quiero mandar un fuerte abrazo, gracias por atendernos. Que sigan muy bien, hasta pronto. Hemos charlado con Héctor Polino, creador de Consumidores Libres, este abogado reconocido que ha trabajado desde 1992 en pos de los consumidores con muchos logros. Lo decíamos en la previa, y muy generosamente nos ha atendido en esta ocasión. Obviamente, cuando hablamos de estas situaciones, cuando exponemos estas cuestiones, cuando hablamos puntualmente de estos temas, nos parece que más allá de poner buena música o de hablar de ciertas, de ciertos temas que son un poco rimbombantes, algunos quieren que estemos todo el día chicharacheros, ¿no? Que los divertamos, bueno, a veces no podemos, son temas de nuestra realidad que obviamente nos golpean a diario